Cada versículo que se lee, lo lee este servidor con mucha humildad, pero es tratando de transmitir lo que el Señor quiere hablar. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 11 le hablaba a la iglesia sobre un tema muy peligroso que estaba ocurriendo en aquellos tiempos, y es que a medida que el evangelio se iba predicando en diferentes lugares, naciones, pueblos, parece que comenzó a crecer un interés por un grupo de personas de sobresalir, porque el ministerio de Pablo y de los apóstoles fue muy sobresaliente. Dice la palabra que hacían milagros, predicaban el evangelio y multitudes se convertían. Y a medida que este ministerio de los apóstoles fue creciendo, también fue creciendo un grupo de personas que también querían esa posición de poder, esa posición que es en la que se encontraban los apóstoles. Y el apóstol Pablo trata ese tema a la iglesia y le dice así, de la siguiente manera, leemos: ojalá, le dice a la iglesia, me aguantasen unas cuantas tonterías. Dice, sí, aguántenmela, les dice. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, el mismo esposo que tú y yo tenemos como iglesia, para presentárselo como una virgen pura. Dice el apóstol, pero me temo que, ¿sabes que siempre está allí el propósito de Dios en ese versículo, de que como iglesia nos presentemos puros delante de Dios, puros, una virgen pura? Pero el apóstol Pablo dice, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, quienes recuerdan allá el huerto del Edén, y las mujeres que le echan la culpa a la serpiente, ¿verdad? Que engañó a Eva, la entramañó allí para que desobedeciera la palabra de Dios. Pablo dice, me temo que de esa misma manera, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes, la iglesia, sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. ¿Sí? Si alguien, dice el apóstol, si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese, dice Pablo, que les viene a enseñar otra cosa diferente, porque a veces pasa que dentro de nuestra iglesia parece que nos aburrimos de lo mismo. Yo he escuchado personas, pero pastores, debemos hacer otra cosa. Pues siempre lo mismo, puro culto, pura oración, puro canto. Y el apóstol Pablo le dice, cuando les traemos el mensaje, deseando de que ustedes como iglesia sean una iglesia pura, una iglesia con un compromiso puro y sincero con Cristo, entonces no nos aguantan. Pero cuando viene alguien predicando algo diferente, y ese algo diferente abarca o pudiera abarcar una gran cantidad de mensajes que dentro de nuestras iglesias se enseñan, a ese, dice el apóstol Pablo, que les trae un mensaje diferente, con un espíritu diferente, con un evangelio diferente, a ese sí lo aguantan, a ese sí les gusta. Y dice el apóstol, pero considero que en nada soy inferior a esos super apóstoles. Quiero que digas, Dios habla a mi vida. Dios habla a mi vida. El día de hoy vemos en la palabra un asunto que está ocurriendo en estos tiempos. Y es el mensaje de un evangelio diferente. El mensaje de un evangelio que se sale fuera de lo común, que va un poco más allá de lo que se nos ha enseñado en la palabra de Dios, o lo que nuestros pastores, algunos muy apegados a la palabra, han tratado de enseñar. He visto muchos cristianos en estos tiempos que les aburre lo mismo de sus iglesias. Anhelan algo diferente. Y ese anhelo de algo diferente, pero dentro del evangelio, en los tiempos de la iglesia del apóstol Pablo, de la iglesia de Corinto y de los apóstoles, se había levantado un grupo de personas a enseñar algo diferente a la iglesia, y ese algo diferente que estaba siendo enseñado, la iglesia sí lo estaba recibiendo. Porque desde aquí podemos predicarte todos los domingos que tienes que orar. Y siempre lo mismo, y perseveramos en el mismo mensaje. Pero si viene alguien que te dice que no es tanto orar, sino que te trae algo diferente que no se apega a lo que tú has venido escuchando, parece que somos más dispuestos a escucharlo y a entenderlo. Y el apóstol Pablo señala a un grupo de personas que les habla, parece de una forma un poco despectiva, como superapóstoles, como personas que estaban dentro de las iglesias enseñando cosas que eran superiores o querían ser superiores a los apóstoles
como el apóstol Pedro, el apóstol Juan, los 12 apóstoles, el apóstol Pablo, que fue apóstol de los gentiles, llamado por Dios. Y en estos tiempos, iglesia, con mucha tristeza tenemos que decirlo y con mucha autoridad hay que enseñarlo. En el año 2024, dentro de nuestro evangelio, hemos visto, dentro del cristianismo y dentro de nuestras iglesias, hemos visto ahora que muchas personas se dicen llamar apóstoles. Muchas personas ahora están cansados de solamente ver una figura pastoral dentro de las iglesias y ahora se ha levantado una ola de doctrina que enseña que ciertos líderes espirituales, ciertos líderes de iglesia pueden ser llamados apóstoles. Y eso lo estamos viendo en estos tiempos, lo puedes ver en redes sociales y en muchas iglesias. Y como en los tiempos de la iglesia de Corintios, la iglesia está tolerando y aguantando y aceptando esas enseñanzas que estas personas que se hacen llamar apóstoles le traen a la iglesia. Y Pablo les dice, cuando viene alguien predicando algo diferente, algo que no habías escuchado antes, porque yo soy cristiano desde los 8 años, recibí a Cristo en mi corazón desde los 8 años, y debo decir que nunca en mi vida había escuchado un apóstol diferente de los que se mencionan en la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, y la elección de Jesucristo de los 12 apóstoles, y recuerdo que a los niños de las iglesias se les enseñan cuál es el nombre de estos 12 apóstoles. Se les dice Pedro, Juan y toda esta lista de personas. Y hubo un apóstol que traicionó a Jesús, que fue llamado apóstol y fue Judas. Pero luego de una cierta cantidad de tiempo en el evangelio, me he dado cuenta, y la iglesia parece no darse cuenta, que ahora hay más apóstoles de los que hay dentro de la palabra de Dios. Ahora hay personas con el título de apóstoles, predicando la palabra, parándose frente a una congregación, dirigiendo iglesia, enseñando algo que vamos a ver si está pegado a la palabra o no, pero independientemente de eso, dice el apóstol Pablo, la iglesia lo aguanta y lo acepta con facilidad. La iglesia comienza a llamar apóstoles en estos tiempos, en este año, en este siglo, en este momento, comienza a llamar apóstoles que se dicen ser apóstoles sin siquiera cuestionarse el por qué esas personas se dicen ser apóstoles. Porque como pastor de esta iglesia, yo pudiera presentarme delante de ustedes y decirles que soy apóstol, pero creo que es muy peligroso lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintios, y es que ellos comenzaron a aceptar eso y comenzaron a llamar apóstoles, y Pablo les dice, ustedes están cansados de mí que soy su apóstol de Cristo, pero en nada, versículo 5, me considero inferior a esos superapóstoles. Y Pablo dice superapóstoles porque parece que estas personas querían tener una autoridad espiritual, moral y apostólica sobre la iglesia superior a la que tenían los 12 apóstoles y el apóstol Pablo. Así que el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas características que el apóstol Pablo menciona de estos superapóstoles, de estas personas que en este siglo, en este tiempo, se hacen llamar apóstoles. Y vamos a ver por qué el apóstol Pablo considera que su autoridad apostólica, Pablo dice, mi autoridad apostólica está por encima, no soy inferior a esos que dicen ser apóstoles. Y quiero compartir esto porque creo que si no comenzamos a atacar dentro de nuestras iglesias estos temas, puede ocurrir tragedia. Pueden ocurrir que las iglesias, en lugar de presentarse vírgenes y puras delante del Señor, el apóstol Pablo lo dijo anteriormente, mi anhelo es que ustedes se presenten como una iglesia pura, con un corazón sincero, pero en lugar de eso, nuestro corazón puede irse apegando a doctrinas que comienzan a enseñar que hay apóstoles, que hay profetas en estos tiempos, personas que dicen ser líderes, se hacen llamar y la iglesia los acepta sin siquiera ir a la palabra de Dios a cuestionar aquellos asuntos. El apóstol Pablo sigue allí, versículo 6. Quizás yo sea un mal orador. Es triste, yo voy a hacer un paréntesis, hace unos 2 meses lo compartí con los miembros bautizados de esta iglesia. Yo quiero hacer un paréntesis de algo que ocurría en la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios cuestionaba mucho el ministerio de Pablo. Un hermano, un siervo de Dios que estaba entregado a la obra por completo. Y esta iglesia en particular, Pablo en sus 2 cartas, primera de Corintios y segunda de Corintios, tiene que defender su ministerio.
tiene que decirle, oye, quizás yo sea un mal orador. Parece que Pablo no tenía fluidez de palabra. Quizás Pablo no era el mejor predicador de aquellos tiempos. Seguramente había gente que predicaba más fluido, y yo he escuchado en estos tiempos personas decir que les gusta cómo predica fulano de tal, que no me gustó casi cómo predicó, como que le faltó fluidez. Y Pablo no era un gran orador, no era un gran predicador, que tuviera mucho verbo quizás, pero dice algo en su defensa, pero tengo conocimiento. Es decir que, y la semana pasada en un punto lo tratábamos, el conocimiento no sirve de nada si no está Dios en el asunto. Esto se lo he demostrado a ustedes de muchas maneras. Y estos superapóstoles de estos tiempos son personas que quieren tratar de enseñar un evangelio diferente al que hemos recibido. Querido hermano y amigo que está en este lugar, la palabra de Dios llama apóstoles a los 12 apóstoles elegidos por nuestro Señor Jesucristo. Luego de 40 días de oración y ayuno, el Señor Jesucristo fue y eligió a 12 personas y Él mismo los llamó apóstoles. Eso, la palabra de Dios, yo puedo decir con certeza que Pedro es un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Pablo en sus cartas, en cada carta dice apóstol de Jesucristo. Yo enseño y creo que una persona que es apóstol es aquel que está plasmado en la palabra del Señor. Pero en estos tiempos de Corintios había un grupo de personas que se hacían llamar superapóstoles y estaban enseñando algo diferente. Estaban enseñando que no únicamente los 12 apóstoles eran apóstoles, sino que había más. Y esto trae un peligro importante, un peligro que hay que estar atentos dentro de nuestras iglesias y dentro de nuestra fe. Versículo 6, nuevamente, quizás yo sea un mal orador. En estos tiempos, quizás estos superapóstoles o personas que se hacen llamar apóstoles, quizás son personas que tienen buen manejo de la Escritura. Quizás son buenos oradores, buenos predicadores. Personas que quizás se paran frente a un pueblo, a una iglesia, y cuando hablan te asombra la manera en la que expresa el mensaje. Pero eso no es lo que determina si una persona es apóstol o no. Porque Pablo dice, yo no era el mejor hablando, pero tenía conocimiento, en nada soy inferiores a ellos. Les he demostrado de muchas maneras el ministerio, y parece que estos superapóstoles de aquellos tiempos y de estos tiempos son personas con gran influencia sobre las personas. Y quizás por eso las iglesias los llaman apóstoles. Versículo 7, ¿es que cometí un pecado? Pregunta Pablo, al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles las buenas noticias de Dios. ¿Cómo lo hacía Pablo? Gratuitamente, predicaba el evangelio gratuitamente. Es decir, que él no iba a predicar por dinero, por plata. Ese era el ministerio de Pablo. Y estos superapóstoles, cuando él viene tratando estos temas, puede pasar en estos tiempos que muchos de ellos tienen como prioridad lucrarse del evangelio. Querido hermano, amigo, hay mucha gente con títulos de apóstoles, con títulos de profetas, con títulos de pastores, que predican la palabra por dinero, por lucrarse financieramente. Y le traen un mensaje a la iglesia con buena oratoria, con un buen manejo de palabra, con un manejo amplio de la lectura bíblica, y enseñan que el evangelio se trata de prosperidad, que el evangelio y casualmente los que enseñan este tipo de evangelio son personas que se dicen ser apóstoles y profetas. En estos tiempos, líderes de iglesia que casualmente tienen el título de apóstoles, Pablo les dice superapóstoles, superprofetas pudieran ser, y casualmente esos son los que tienen más énfasis en este evangelio diferente, de hacerte creer de que para que la bendición de Dios esté sobre tu vida, tienes que estar solvente financieramente. Es una mentira. Pablo predicaba el evangelio gratuitamente y eso no lo hacía menos apóstol. Pablo no tenía muchas veces que comer y eso no lo hacía menos apóstol. O sea que creer que un apóstol es apóstol porque tiene posición, porque Dios lo bendice y Dios lo prospera, es un absurdo. De hecho, dice Pablo, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado, dice el apóstol Pablo, un verdadero apóstol,
serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí como lo que es que nadie de las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. Y Pablo pregunta, ¿por qué yo les servía gratuitamente? ¿Por qué yo no aceptaba de ustedes ofrendas? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí los amo, dice el apóstol Pablo. Estos super apóstoles de aquella época y de estos tiempos pretenden ser iguales a los apóstoles mencionados en la Biblia. Estos super apóstoles pretenden ser iguales a los apóstoles de la Biblia, poniéndose el título de apóstol, haciéndose llamar apóstoles como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan. Se ve un interés de sobresalir, un interés de tratar de llegar a un nivel que no necesariamente necesita ser llamado apóstol para ser un servidor de Cristo. En aquellos tiempos habían apóstoles que servían, los apóstoles servían en el ministerio de la iglesia y digamos que era la base fundamental de la iglesia. Pero para servir al Señor hubieron hombres como Esteban que entregaron su vida y no fueron apóstoles. Y esto no los hizo ni menos ni más. Fue tan gloriosa la muerte de Esteban que antes de morir vio los cielos abiertos. Tuvo una experiencia sobrenatural con Dios. Y nunca, nunca en la palabra de Dios los grandes siervos fuera de los apóstoles, Timoteo, Bernabé, gente que dio su vida, Silvano, que entregaron todo por el evangelio, tuvieron en su corazón el deseo de ser llamados apóstoles, porque entendían el ministerio apostólico y la unción apostólica que habían recibido los 12 apóstoles y el apóstol Pablo. Pero en estos tiempos, desde hace 50, 60 años para acá, el evangelio y dentro de nuestra iglesia ahora está llena de apóstoles que pretenden ser iguales a los apóstoles que menciona la palabra del Señor. Pablo dice, pero seguiré haciendo lo que hago, a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Quiero leerlo nuevamente porque está claro. Dice Pablo, aquellos que buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros. Ahora hay muchos siervos, líderes de iglesia, predicadores, que están buscando una oportunidad para hacerse iguales a los apóstoles, para hacerse llamar apóstoles. Y Pablo dice, no puede ser así, voy a seguir predicando, voy a seguir hablando a la iglesia, para que quitar pretexto de todos aquellos que buscan una oportunidad para hacerse igual a nosotros y se jactan de lo que hacen. Una característica de estos superapóstoles es que son personas que se jactan de la unción, el poder, las cosas que Dios de alguna manera pudiera hacer por medio de ellos. Y gracias a esa unción, a ese ministerio que quizás han recibido, gracias a que tienen iglesias numerosas, gracias a que quizás a través de ellos Dios hace milagros, Dios hace cosas especiales, a través de esas cosas que van ocurriendo, se jactan de lo que hacen y tratan de hacerse iguales a los que son llamados apóstoles en la Biblia. Segunda de Corintios 11:13, quiero que lo leas allí en pantalla. Segunda de Corintios 11:13. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Voy a leerlo nuevamente. Tales individuos, ¿cuáles individuos? Personas que buscan ser llamados apóstoles. Personas que tratan de lucrarse financieramente del mensaje del evangelio, de la predicación del evangelio. Personas que quizás tienen buena oratoria, buen dominio de escenario, son buenos predicadores, buenos exponentes. Personas que enseñan un evangelio diferente. La palabra de Dios establece, esas personas son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y debo enseñar a la iglesia que en estos tiempos hay muchos disfrazados de apóstoles predicando desde altares y predicando un mensaje diferente y un evangelio diferente. Y Pablo dice, no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores, es decir, Satanás,
se disfraza de ángel de luz, los servidores de Satanás, no es de sorprenderse que se disfracen también como servidores de justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Es decir, que nosotros como iglesia necesitamos estar en la capacidad de identificar estos falsos apóstoles, los que Pablo les dice superapóstoles, son más, quieren ser más apóstoles que Pablo. Quieren tener más unción y quieren jactarse de más gloria y más poder y más revelación espiritual y de más dominio del Espíritu. O sea, quieren creerse superiores. La palabra de Dios dice, son falsos apóstoles, que se disfrazan de apóstoles, pero son falsos, son estafadores, obreros estafadores. Querida iglesia, ten mucho cuidado de a quien tú, de tu boca, le dices apóstol. De tu boca a quien le dices profeta. Ten mucho cuidado de tu boca a quien le dices pastor. Porque creo que dentro de nuestras iglesias, y agrego el ministerio pastoral, aunque no es el tema, pero creo que dentro de nuestra iglesia, como en la iglesia de Corintios, ha habido mucha facilidad para aguantar y aceptar. Cualquiera que se haga llamar, como se haga llamar, usted lo acepta y le dice así como esa persona se hace llamar. Hace poco leía un artículo de un grupo de predicadores ahora que ellos dicen que ellos son arcángeles y las iglesias los aceptan y les dice arcángeles. Y hace 70 años, 80 años no existían apóstoles predicando en los altares. Eran pastores predicando. Y ahora hay una cantidad de apóstoles y las iglesias llamándoles apóstoles. Cuando la palabra de Dios dice, todo aquel que quiera hacerse igual a un apóstol, que quiera busque una oportunidad para ser iguales a los apóstoles, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Estas son las características de estos superapóstoles. Son personas que enseñan un evangelio diferente, te traen un mensaje diferente. Son buenos oradores con amplio conocimiento, amplio manejo del vocabulario eclesiástico. Son personas que generalmente tienen como prioridad lucrarse del evangelio. Casualmente estos apóstoles viven una vida de lujos, una vida de comodidades económicas. No he visto todavía el primero que en este tiempo se haga llamar apóstol que esté pasando necesidad económica. Casualidad o no, estos apóstoles de estos tiempos, la gran mayoría de los que se hacen llamar apóstoles tienen una vida económica muy solvente. Otra característica de estos falsos apóstoles es que pretenden ser iguales. De su boca, hermano, el simple hecho de que una persona se haga llamar apóstol ya está revelando el deseo de querer ser iguales a los apóstoles plasmados en la palabra. Y otra característica es que si Dios los usa, si tienen iglesias grandes, si hacen, quizás cosas que puedan pasar por medio de ellos, se jactan de lo que hacen y ya dicen, la unción y la gloria de Dios está sobre este hombre. Y comienzan a jactarse de lo que puedan hacer. Estas son las características de los superapóstoles. Cuando a la misma iglesia de Corintios, en su primera carta, Pablo nuevamente tiene que defender que su ministerio apostólico. 1 Corintios 15:9 dice, Pablo les dice, admito, mira la diferencia de estos falsos apóstoles de estos tiempos y de Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, desde su posición de apóstol, con una autoridad espiritual muy superior a la que pueda tener cualquier líder espiritual de estos tiempos, dice, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles. ¿Ves la diferencia? Un verdadero apóstol de Jesucristo considera que él es muy insignificante y hoy apóstoles tratando de sobresalir y siendo significantes en estos tiempos. Admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Cómo puede ser posible que la iglesia tolere que personas en estos tiempos se llamen apóstoles y Pablo, apóstol de Jesucristo, diga en la palabra de Dios, no merezco ser llamado apóstol?
¿Ves la contradicción? Pablo, apóstol de Jesucristo, no merezco ser apóstol. Soy insignificante. Predicadores con grandes iglesias en el siglo XXI, apóstol fulano de tal. Hay un evento cristiano, apóstol yo no sé cuál, yo no sé cuánto. Y Pablo, no merezco ser llamado apóstol. Eso revela que estos falsos apóstoles, estos falsos, dice allí, obreros, dice la palabra allí, obreros estafadores, falsos apóstoles, están disfrazados de apóstoles de Cristo dentro de nuestras iglesias. Y la iglesia lo ha venido, y hablo iglesia global, lo ha venido tolerando. Ahora bien, si te compartí características de lo que es un falso apóstol, un superapóstol, ahora quiero compartir lo que el apóstol Pablo denomina en la palabra de Dios como marcas distintivas de un apóstol. ¿Qué es verdaderamente un apóstol? Porque no podemos negar que el ministerio apostólico es bíblico. Tampoco puedo venir a pararme aquí a decirte que el apostolado no existe, porque sí existe, porque la palabra de Dios menciona muchas veces a hombres que eran llamados apóstoles, fueron llamados apóstoles. Entonces no podemos decir que los apóstoles no existen. Entonces la palabra nos enseña algunas marcas distintivas de lo que es un verdadero apóstol. Marcos 3:13, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso. ¿A quiénes llamó? A los que él quiso, porque es el Hijo de Dios soberano, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Una característica, una marca distintiva de un apóstol es que es una persona elegida personalmente por Jesús. Una marca distintiva de un apóstol es que es una persona elegida personalmente por Jesús. Marcos 3:14 dice que Jesús designó a 12 personas y a ellos los nombró apóstoles. Los eligió el mismo Señor Jesucristo para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Lucas 6:12 narra la misma historia. Por aquel tiempo se fue Jesús a orar a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos, había un grupo de personas que le seguía y de esos discípulos llamó a 12, escogió a 12, a los que nombró apóstoles. ¿Quién los llamó apóstoles? El mismo Señor Jesucristo. Una marca distintiva de un apóstol es una persona elegida personalmente, no por revelación, no por sueño, no por espíritu, personalmente por Jesús. Y ahí están los nombres de estos 12 apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que llegó posteriormente a ser el traidor. La primera marca distintiva de un verdadero apóstol es que es elegido personalmente por eso. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Lo eligió quién? Jesús. Dice que llamó a la multitud, sus discípulos, y escogió a 12 y le dio esos 12, los nombró apóstoles. Ahora vamos a un tema. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser ¿qué? Llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este mensaje habla de su Hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor, gloria a Dios. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él, ¿cuál Él? Jesucristo nuestro Señor. Y en honor a su nombre recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol. Una marca distintiva de un apóstol es que lo elija personalmente Jesús. Nadie que bajo unción, porque ahora hay una ola de unción, que el ministerio apostólico bíblico no puede ser entregado bajo unción ministerial. Es decir, ¿recuerdas cuando Samuel ungió a David como rey? Lo ungió y él fue rey espiritualmente y ante el pueblo.
Pero el ministerio apostólico no puede ser obtenido si no es Cristo mismo el que personalmente elija, tú vas a ser apóstol. Por medio de él, de Cristo, y en honor a su nombre, recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Gálatas 1:1. Pablo apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo levantó de entre los muertos. Pablo apóstol de Jesucristo, no porque vino el apóstol Pedro y lo ungió como apóstol, te voy a ungir como apóstol, no, porque Cristo mismo en Hechos capítulo 9 se le apareció al apóstol Pablo, cuando era apóstol todavía era un perseguidor, un asesino, un criminal, perseguidor de la iglesia, y se le apareció luego de haber resucitado, se le apareció y lo llamó a ser apóstol. Y la palabra de Dios dice, el ministerio apostólico no es por mediación humana, sino Jesucristo es el que delega. Yo creo que esto ya deja muy por fuera a muchos, por no decir todos los que se dicen ser apóstoles en estos tiempos. Una marca distintiva de un apóstol es que lo elija personalmente Jesús. No es que te reveló, no es que un sueño, no es que me ungieron como apóstol, no. Cristo mismo se le presentó a sus apóstoles y los llamó a ser apóstoles. Otra marca distintiva de un apóstol según la palabra de Dios es haber visto con sus ojos a Cristo resucitado. ¿Usted no ha visto a Cristo resucitado? Le conocemos por fe, vivimos por fe, no por vista, gloria a Dios. Gloria a Dios que usted no es como el apóstol aquel que dijo, si no lo veo y meto los dedos aquí, usted no es de eso, usted es una persona, somos gente de fe, no le hemos visto pero le veremos, tenemos la esperanza y la certeza, pero la marca distintiva de un apóstol es haber visto a Cristo resucitado con sus ojos. Hechos 1:21. Luego que Cristo muere, resucita, por tanto es preciso que se unan a nosotros. Recuerda que como Judas Iscariote traicionó a Jesús, luego se suicidó, posteriormente los apóstoles, los 11 apóstoles, toman la decisión de elegir un sucesor para Judas. Entonces el apóstol allí, Pedro, dice, por tanto, es preciso que se una a nosotros uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue tomado de entre nosotros y recibido en las alturas. Es necesario que uno de ellos, uno de los que van a ser el apóstol sucesor de Judas, sea junto a nosotros testigo de la resurrección. Los apóstoles plasman allí una condición para que el sucesor de Judas sea llamado apóstol, y es que haya sido testigo de la resurrección, es decir, haya visto a Cristo resucitado. Primera de Corintios 15:3 dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Escucha, se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12 discípulos, después se apareció a más de 500 hermanos, a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, algunos están muertos. Luego se apareció a Santiago más tarde, a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, a uno abortivo, se me apareció también a mí. Nuevamente, una marca distintiva de un apóstol es haber visto a Cristo resucitado. Los 12 apóstoles, luego que Cristo resucitó, se les apareció Cristo y pudieron verle. Pablo, que no era apóstol, porque él mismo se considera indigno de ser llamado apóstol, luego que Cristo resucitó, pudo verle, se le apareció y al verlo quedó ciego y fue llamado al ministerio apostólico. Esta marca distintiva de lo que es un apóstol, según la Biblia, deja por fuera, a los que no dejó por fuera el primer punto, deja por fuera a muchos, por no decir casi todos los que se hacen llamar apóstoles en estos tiempos. Una marca distintiva de un apóstol son las señales y prodigios. Dice Hechos 2:43, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y milagros y señales que realizaban los apóstoles. Hechos 4:33 dice, los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente
sobre todo ellos. Hechos 5:12 dice, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Una marca distintiva de un apóstol bíblico son las señales, los milagros, las cosas sobrenaturales que ocurrían dentro del pueblo. Y puedo seguir leyéndote. Segunda de Corintios 12:11 dice, Pablo, me he portado como un insensato, pero ustedes me obligan a ello. Ustedes debían haberme elogiado, porque qué ridiculez. Yo quiero decir que lo de esta iglesia en particular me parece un total absurdo. Un total absurdo lo de esta iglesia. Ellos de alguna manera cuestionaban el ministerio apostólico de Pablo. Pero entonces venían los superapóstoles. Ya esos sí son apóstoles. Y Pablo tiene que hablarle con autoridad y les dice, ustedes deberían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los que se dicen ser apóstoles, a los superapóstoles. Aunque yo no soy nada, dice Pablo, es verdad. Él no está exaltando su ministerio, pero está exhortando a la iglesia. Iglesia, ¿cómo puedes aceptar líderes que se hagan llamar apóstoles? Y comienzas a menospreciar la palabra de Dios, la revelación que Dios le dio a los apóstoles y que está plasmada aquí en la palabra de Dios. Segunda de Corintios 12, las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente en ustedes. La marca distintiva de un apóstol, o una de las marcas, son las señales y prodigios. Y esto no depende, ojo a esto, porque pudiéramos pensar que en estos tiempos hay personas por medio de las cuales Dios puede hacer milagros, pero hoy en día las señales y prodigios de estas personas dependen mucho de la fe que tú puedas tener. Yo he escuchado personas enseñar y dice, si Dios te hace el milagro es porque Dios está obrando por medio de mí, pero si no te hace el milagro es porque tú no tienes fe. Dice la palabra que los apóstoles y estas señales y prodigios, su sombra sanaba enfermos. La sombra, la gente sacaba a los enfermos y iba pasando Pedro y la sombra le sanaba. Eso es un apóstol de Jesucristo, elegido por Dios. Señales y prodigios, cosas extraordinarias. Cosas que no quiero decir que no puedan ocurrir en estos tiempos, porque el poder de Dios es el mismo. Y Él puede seguir obrando y haciendo milagros conforme a su voluntad. Lo que estamos tratando de entender es que un verdadero apóstol, según la Biblia, está a otro nivel, literalmente. Y qué absurdo que en estos tiempos hayan personas queriendo hacerse llamar apóstoles, tratando, dice Pablo, de estar al nivel de los verdaderos apóstoles, de nosotros que somos apóstoles. Y qué absurdo que la iglesia les acepte como apóstoles y los llame apóstoles. Marcas distintivas de un apóstol son las señales y prodigios que ocurrían a través de ellos. John Smith, según su propio testimonio, en el año 1820, tuvo una revelación. Año 1820, hace 200 años de eso. Tuvo una revelación en la cual vio al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. En el año 1823, 3 años más tarde, relató aquella experiencia, aquel testimonio, y mientras oraba, un ángel llamado Moroní le indicó un lugar cercano donde se encontraban unos antiguos escritos grabados en planchas de oro que describían la visita de Jesús de Nazaret a los antepasados indígenas de América, los cuales eran de origen israelita. El ángel, según lo que cuenta este hombre que fue llamado John Smith, le había dicho que debería traducir aquel texto que estaba perdido y que sería restaurador de la iglesia cristiana. En el año 1830, 10 años de aquella supuesta revelación, Joseph Smith publicó el libro de Mormón, el cual lo presentó como una traducción al inglés de los escritos que supuestamente Jesucristo había manifestado a los antiguos indígenas americanos. En medio de un ambiente religioso, en la primera mitad del siglo XIX en los Estados Unidos, este libro de Mormón se hizo muy popular, y en el año 1830 se pudiera creer y decir que nace la doctrina de los mormones. Para los mormones, Joseph Smith es considerado el profeta
un profeta, igual a los antes mencionados en la Biblia. Es elegido para ejercer el sacerdocio arónico y el de Melquisedec. Su misión, creen ellos, fue restaurar la iglesia cristiana original que se había perdido poco después de la muerte de los 12 apóstoles. José Smith es considerado uno de los personajes cristianos más carismáticos e influyentes de Estados Unidos durante el siglo XVIII. Una de sus doctrinas, una de las cosas que ellos enseñan es que este proceso de restauración de la iglesia cristiana original, que parece que caducó con la muerte de los 12 apóstoles, era constituir un quórum de 12 apóstoles. Es uno de los cuerpos para la iglesia mormón, para los mormones, uno de los cuerpos jerárquicos que gobierna y preside la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, constituido por 12 hombres que tienen la misma autoridad espiritual, moral sobre la iglesia que tenían los 12 apóstoles plasmados en la palabra del Señor. John Smith, actualmente el último apóstol que fue sucesor supuestamente de los 12 apóstoles de la palabra, de los 12 apóstoles que eligió nuestro Señor Jesucristo, fue elegido el año pasado, en el año 2023, se llama Patrick Kearon. Ellos sustituyeron supuestamente reemplazaron en el año 2023. El actual quórum de 12 personas, que son los apóstoles de Jesucristo de los últimos tiempos, el presidente fue elegido, llamado, seleccionado en el año 1994, cuando yo nací. Yo quiero enseñar algo a la iglesia el día de hoy, en este momento, y lo voy a hacer con la autoridad que he recibido de parte del Señor como pastor de la iglesia, como siervo de Dios, estudiante de la palabra, y por medio del Espíritu Santo quiero que lo escuches y lo aprendas. Enseño a que no llames apóstol a nadie cuyo nombre no esté plasmado en la palabra del Señor como apóstol. Enseño a que la iglesia, Dios con nosotros, que es el alcance principal que tengo como pastor, enseño a que usted no llame a nadie en apóstol si no está su nombre plasmado en la Biblia como apóstol. Llame apóstol a Pablo, porque aquí dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Llame apóstol a Judas, no el Iscariote, el otro Judas, porque la palabra dice que Jesús lo llamó apóstol. Llame apóstol a Simón, pero fuera de lo que la palabra de Dios menciona como apóstoles, enseño a que no llames apóstol. Y lo mismo aplica para los profetas, pero es otro tema. Pero enseño por medio de la palabra de Dios a que no se llame apóstol a nadie, bien sea que predique bueno, que tenga iglesia, que sea siervo, lo que usted quiera. Aprenda a aferrarse y apegarse a lo que la palabra de Dios establece. Una marca distintiva de un apóstol son las señales y prodigios que hacían, y no depende tuyo. El poder y la unción que Dios, del Hijo de Dios, depositó sobre estos apóstoles era una unción que no puede ser. Es absurdo que alguien hoy quiera ser o estar en esa misma posición, cuando el mismo apóstol Pablo dijo: no merezco ser llamado apóstol. Y ahorita hay gente que sí merece ser llamada apóstol y se llaman apóstol. Y la última marca distintiva, creo que es muy importante, de un apóstol es el estilo de vida sufrido y dedicado exclusivamente al ministerio evangelístico. Un apóstol, según la palabra de Dios, tenía un estilo de vida muy sufrido. Hechos 5:18. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. Hechos 5:40. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y después que los azotaron, los soltaron. Así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo, porque le habían metido no sé cuántos azotes. Gozosos salieron, por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y en casa, y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. Una marca distintiva de un apóstol, según la palabra de Dios, es una vida sufrida y dedicada exclusivamente al ministerio evangelístico. Hechos 12:1. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Santiago, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro.
apóstol de Jesucristo, Pedro. Después de arrestarlo, lo metió a la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de soldados. Una vida sufrida. Ser apóstol era sufrir trancazos, azotes, cárcel, persecución. Hechos 14:19. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo. Ser apóstol era llevar piedra. Y lo arrastraron como un pedazo de cosa fuera de la ciudad creyendo que estábamos. Esa era la vida de un verdadero apóstol según la palabra de Dios. Golpe y golpe y golpe por predicar el evangelio de Cristo. No tener iglesias grandes y pararse y tener grandes locales y grandes seguidores. Era trancazo el ministerio apostólico. Hechos 16:22. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran su ropa, los azotaran. Después de haberle dado muchos golpes, diga muchos golpes. El hijo suyo no aguanta 2 correazos, muchos golpes. Los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior. No sé si es la broma más fea del calabozo, pero imagino que sí. Y les sujetó los pies con cepo, en el cepo. Segunda de Corintios 11:23. Son servidores de Cristo. ¡Qué locura!, dice Pablo. ¡Wow! Porque vuelvo a la misma cita bíblica. En 2 de Corintios 11, cuando habla de los falsos apóstoles, los superapóstoles, y le dice, ellos son servidores de Cristo. ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. Era un castigo ejemplar para los judíos. Dale 30, ni uno más ni uno más, 39 trancazos de azotes. 3 veces me golpearon con vara, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en el alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de río, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos. Esa era la vida de un apóstol bíblico. No la vida de apóstol que muchos hoy en día quieren llevar. Un verdadero apóstol era peligro, golpe, persecución, al borde de la muerte. He pasado, dice Pablo, muchos trabajos y fatiga. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre, he sufrido sed. Muchas veces me he quedado en ayuna y he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, Pablo, que aguantó golpe, trancazo, náufrago, peligro, cuando alguien se sentía débil, no comparto yo su debilidad, tenía que ir Pablo a compartir la debilidad. Y cuando a alguien se le hace pecar, no ardo yo de indignación. La marca distintiva que quiero compartir, la última del día de hoy, de un verdadero apóstol es un estilo de vida sufrido y dedicado exclusivamente al ministerio evangelístico. Ese apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y para mí y para ti debe ser suficiente la palabra de Dios para llamarle apóstol. Ya hasta ahí muere. Ahora bien, mucho cuidado entonces a quien llamas apóstol, y mucho cuidado con los que se dicen ser llamados apóstol. Nuevamente quiero repetirlo. Enseño que de tu boca no se le llame apóstol a nadie que no sean los apóstoles mencionados en la palabra del Señor. Hay 4 marcas distintivas, elegido personalmente por Jesús. Era la primera. La segunda señal era que haber visto a Cristo Jesús resucitado. La tercera señal eran las señales y prodigios, una unción brutal, sobrenatural. Y la cuarta marca es que los apóstoles no andaban en carro, hermano. Eso no andaban transmitiendo en YouTube los apóstoles. Esa gente andaba recibiendo golpes, predicando el evangelio. No hay registro bíblico de cómo murieron los 12 apóstoles, pero uno de ellos se cree que fue a predicar el evangelio a la India y se cuenta históricamente que por allá fue llevado preso y lo pusieron ahí en un paredón y lo ensartaron con lanzas y murió de esa forma. Históricamente, historiadores han relatado la muerte del apóstol Pedro. Eso no murió en un ataúd y un cementerio, hermano. Se cree que murió crucificado
y consideró no ser digno de morir como Jesús. Y pidió que lo crucificaran cabeza para abajo. Otro apóstol se cree que fue puñaleado predicando el evangelio en medio de un grupo de personas en un lugar de África. Se cree que estaba predicando el evangelio y las personas estaban allí aglomeradas, y en medio de esa aglomeración se cree que esta fue la forma. Esta gente no murió con honra delante de los hombres. Esa honra que hoy los supuestos apóstoles están buscando, ellos no la buscaban. No le encontraron una honra terrenal. Su mayor honra y recompensa era predicar el evangelio y sentar las bases de lo que es el verdadero evangelio. Y si alguien te viene a predicar un evangelio diferente, 2 Corintios 11, no lo aceptes. No es de Dios, es un falso apóstol, un falso profeta, un falso maestro. Y pudiera narrarte cómo se cree, no es preciso, pero se cree que los 12 apóstoles, se cree que Pablo murió degollado. Se cree que estos 12 apóstoles, luego de que Cristo comenzaron a predicar a África, a Asia, países peligrosos donde el evangelio no llegaba, y ellos allá no iban a tener iglesias grandes, hermano. Eso iban a ir a predicar y a llevar, a sufrir por causa del evangelio. Ese es un verdadero apóstol, según la palabra del Señor. Ahora bien, algo que quiero resaltar para ir cerrando es que el apostolado bíblico resulta en la palabra de Dios ser el ministerio más importante de todos. 1 Corintios 12 dice, 28, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar los apóstoles, y de ahí para abajo profetas, maestros, primer lugar los apóstoles. Por eso es tan peligroso una persona que quiera hacerse llamar apóstol, porque está diciendo yo estoy en primer lugar, y no puede ser. Efesios 2:19, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre ¿cuál fundamento? Sobre el fundamento de estos apóstoles que fueron a predicar el evangelio, y de alguna manera llegó al guayabo de por allá tan lejos. Ese fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Efesios 3:5 dice, ese ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora, dice Pablo, en aquel tiempo fue revelado por el Espíritu a los santos apóstoles. No existe una revelación, no puede en el año 1820 alguien traer una revelación nueva al evangelio sin estar separado del principio bíblico. Lo que se reveló a los santos apóstoles y profetas de Dios. Segunda de Pedro 3:2 dice, recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Fueron los apóstoles el medio que Jesús utilizó para llevar el mensaje a toda la humanidad luego de su resurrección y ascensión al cielo. Judas 1:17, pero ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante este ministerio apostólico de la Biblia que Apocalipsis 21, cuando se relata la visión de Juan allá de la Nueva Jerusalén, dice en el versículo 14, la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos nombres habían ahí? Ahí no habían más columnas. Ahí no había 12 murallas, 12 columnas, 12 cimientos, en los que estaba visión de la Nueva Jerusalén, los 12 nombres de los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí no va a salir el nombre de ningún apóstol de ahorita. Eso es mentira. Apocalipsis 21:14. Si estás anotando, anótalo y léalo. La muralla, y puedes leer todo el capítulo, la visión hermosa que vio de la Nueva Jerusalén, una cosa espectacular. Y entre esa visión es tan importante este ministerio que ahí no sale el nombre de un pastor, no, nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Y Apocalipsis 2:2, una iglesia, Jesús le dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no son apóstoles, y has descubierto que son falsos. Entonces la iglesia es llamada a ver, ¿por qué tú eres apóstol? ¿Viste a Cristo Jesús resucitado? ¿Te eligió Cristo? O sea, vamos a probar que las marcas distintivas de un apóstol tú las tengas, y si no las tienes no eres apóstol, eres falso apóstol.
no lo son y descubrieron que son falsos. Y el día de hoy, a la luz de la palabra, espero que te lo lleve y comencemos a discernir y a determinar estos falsos apóstoles y a identificar. Otra cosa con la que quiero cerrar es que la iglesia forma parte del ministerio apostólico actual. Diga gloria a Dios por eso. Ninguno aquí es apóstol. Ninguno. Pero formamos parte del ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado, y Dios te ha enviado a ti a hacer algo. Gloria a Dios. Y estoy satisfecho con eso. No hay necesidad de buscar ser igual a los apóstoles, pero formamos parte del ministerio apostólico. Quiero avanzar. Un apóstol es propiamente una persona enviada, encargada. Enfatiza el hecho de que su autoridad no proviene de que yo voy, sino de quien me envió. Y eso somos tú y yo. Dios nos envía. Así como Mateo 28 dice que ir por todo el mundo, fueron enviados. Nosotros formamos parte de ese ministerio apostólico, ese ministerio que hemos sido enviados a predicar el evangelio, pero bajo ninguna manera eso nos hace apóstoles. Los nombres de los 12 apóstoles están allá en la Nueva Jerusalén, 12 cimientos, listo. Primera de Pedro 2:9, ponte de pie. Pero ustedes son, diga, pero yo soy. Vamos a hacerlo, porque el pastor puro habla para hablar y no hace algo dinámico, algo. Pero yo soy descendencia escogida, dígalo, sacerdocio regio, real sacerdocio, se lo sabe usted, ¿verdad? Nación santa, yo soy nación santa, pueblo que yo le pertenezco a Dios. ¿Para qué? Para proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, formamos parte del ministerio apostólico que Dios le delegó a los 12 apóstoles de predicar el evangelio. Tú eres parte de ese ministerio cuando proclamas, cuando predicas, cuando hablas de Cristo, cuando invitas a alguien a la iglesia, cuando dices un Dios te bendiga. Estás formando parte del ministerio apostólico bíblico actual, pero de ninguna manera te convierte eso en un apóstol. Ya hemos compartido el día de hoy las marcas distintivas de un apóstol y hemos compartido cuáles son las características de estos superapóstoles. Iglesia, somos pueblo escogido para predicar y formar parte del ministerio apostólico actual. Quiero que le tomes la mano al pueblo que tienes al lado. Pues dice, yo soy pueblo. Mucho pueblo hay aquí, gloria a Dios. Y cada uno de nosotros es un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa.